Damos la bienvenida a Alberto Escorcia, periodista digital exiliado precisamente por violencia digital. Alberto, gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Aquí con gusto. Creemos que eres la persona idónea para hacer este análisis, pero a partir de lo que te sucedió, que nos cuentes en primera persona dónde comenzó y por qué terminaste donde estás, brevemente, si se puede. Sí, claro, desde la presidencia de Peña Nieto y en la actual presidencia de López Obrador he estado recibiendo ataques y amenazas de muerte, pero no solamente eso, sino varios intentos de asesinatos. Y ha sido por denunciar pues cómo estos dos presidentes han manipulado las redes sociales a través de bots y de trolls en Twitter, atacando a periodistas y activistas, ¿no? Ese es como el resumen de lo que me ha pasado. Y precisamente terminas exiliado por esta violencia, pero las víctimas de este delito pierden la carrera, quedan fuera del país. Cuéntanos del impacto incluso hasta emocional, productivo en términos económicos. Pues en todo este tiempo he acompañado el caso de varios periodistas que han sido atacados, sobre todo periodistas mujeres. Y sí, la intención de estos ataques es crear la famosa muerte social, que es no te matan, pero sí te destruyen tu reputación, crean pues muchos ataques de tal forma que los periodistas ya no quieren reportar, sobre todo las mujeres periodistas que van a la mañanera, ¿no?, a confrontar al presidente. Se meten con su vida personal, un montón de cuentas de bots y de trolls empiezan a difamarlas en su vida personal, y lo que terminan provocando es que ya no quieran trabajar, y efectivamente pierden sus trabajos, son presionados y presionadas para que ya no puedan seguir reportando y tienen que cambiar de profesión. Y al final de cuentas es amenazas de muerte, ataques, pero la intención es matarlos, sino que es matarlos socialmente, ¿no? Para que pierdan su prestigio y para que justamente pues, se dejen de reportear, y es un ataque a la libertad de expresión, ¿no? Y también contra su integridad. Es de ataques de este gobierno, de gobiernos anteriores, de gobiernos estatales. Es una práctica que se va copiando entre administraciones, a pesar de que digan que son diferentes. Así es, justamente nacieron con Peña Nieto en el 2012 este tipo de ataques, se intensificaron en 2014 después de las enormes protestas por Ayotzinapa, luego con las marchas con feministas, ¿no?, y contra feminicidios, pues se fue incrementando esta violencia exclusivamente contra mujeres periodistas y activistas mujeres, y se intensifica ahora con el gobierno de López Obrador, ¿no?, cuando se le empieza a cuestionar, ¿no?, sobre las cifras de los feminicidios, de los asesinatos, y porque justamente muchas reporteras que van a la mañanera pues se atreven a cuestionarlo, pero es parte de un sistema, no solamente han sido los últimos dos presidentes, sino también gobiernos municipales. Es un común denominador que sean funcionarios de directores o directores generales o presidentes municipales los que copien este modus operandi, y hay que recalcar que muchos periodistas, ¿no?, y muchas periodistas que fueron asesinados antes recibieron un ataque de bots, ¿no? Entonces, en México es algo muy grave porque estos ataques digitales no se quedan en Internet, sino que tienen consecuencias en la vida real, y muchas personas han perdido la vida, ¿no?, después de estos ataques que son sistematizados y que además cuestan una enorme cantidad de dinero, y llevarlos a cabo es parte de una industria millonaria, ¿no?, que se encarga de ello, ¿no? Es que sí, muchas veces, incluso en las redes, tú lo ves así de, ay, ¿por qué se quejan si solamente es una amenaza o algún descalificativo en redes sociales? Pero efectivamente tiene un efecto emocional, tiene un efecto en la práctica, en la vida diaria de las personas, y por desgracia a veces pasa a la vida real. Escuchábamos el testimonio de Marion Reimers, una periodista deportiva mexicana que efectivamente fue amenazada a través de redes sociales y se convirtió en un intento de agravio a su persona afuera de las instalaciones. Sí, justamente he trabajado en el caso de Marion, analizando cómo ha sido de grande, que es el ataque más grande que he visto en estos ya 15 años que llevo trabajando en estos casos. El anterior más grande fue de la periodista Andrea Noel, que también fue violentada en la calle y recibió un montón de ataques y amenazas en Twitter, pero en el caso de Marion es algo particular porque son casi 7,000 mensajes, ¿no? El último ataque en noviembre del año pasado que recibió, imagínense recibir 7,000 mensajes de odio, ¿no?, en su teléfono, pero que lamentablemente la gente que no sabe que esto es real o que es mentira, que se deja llevar por la influencia de esos ataques organizados, pues terminan, digamos, imitando, ¿no?, a los agresores, y terminan pues teniendo acciones en la vida real, como también vimos últimamente con la ministra Norma Piña, de cómo estas mentiras diseminadas en las redes sociales pues terminaron con esta apología del feminicidio, ¿no?, quemando esta figura en el Zócalo,
que esto ya es grave, ¿no? De cómo las cosas pasan de las redes a la vida real. Y es el peligro que tiene, porque muchos periodistas que después, digo, que han sido atacados en las redes sociales, pues pueden recibir un ataque, ¿no? Por mucha gente que cree que esto es real, ¿no? O que la gente realmente no los quiere. Y tenemos también los casos de jugadoras, de deportistas como Scarlett Camberos, varias que han denunciado el acoso, que incluso tú lees las redes sociales y les advierten que por verse guapas en una fotografía que postean, quieren abusar de ellas sexualmente y así literalmente se los ponen en las redes sociales. ¿Cuál es el freno legal que existe y si sirve de algo en México? No, pues lamentablemente no. He acompañado muchos casos y la máxima pena que pueden tener estos atacantes en redes sociales es el pago de 1,200 pesos. No hay acción penal, no tienen pena de cárcel. Y además es muy difícil llevar un caso porque prácticamente hay que detenerlos en flagrancia. Es decir, aunque uno documente los ataques y tenga un registro de ellos en los ministerios públicos, o al menos en la Ciudad de México, pues necesitan pues una prueba casi de que lo agarren tuiteando, ¿no? A la persona que está detrás. Entonces es muy complicado, no hay ningún freno, no está legislado. Y además también es un peligro porque también se puede utilizar para frenar también a los periodistas. Es decir, una ley o un reglamento que regule este tipo de actividad en redes sociales, pues lamentablemente también puede ser utilizado por los gobiernos. Por ejemplo, un gobernante puede decir que lo atacan y también puede hacer de doble rasero, pero se hace falta mucha responsabilidad y sobre todo la responsabilidad tiene que ver con las plataformas, con Twitter, con Facebook, con Google, que ellos tienen los controles para detectar este tipo de ataques en tiempo real, que se dan cuenta cuando esto ocurre y que lamentablemente no actúan solamente hasta que el denunciante lo hace, pero ellos tienen la capacidad de detectar en tiempo real que un ataque así está ocurriendo. Y es algo que nos tiene que llevar a reflexionar porque efectivamente son como una especie de jauría, ¿no? De animales los que se desatan en contra de las personas con total impunidad y que creen o que se imaginan que pueden hacerlo, ¿no? Y hasta, pues es un crimen contra la libertad de expresión y contra la dignidad de las personas. Hagamos un ejercicio comparativo sobre la legislación en materia de violencia digital de otros países versus México. ¿Con qué te has encontrado? Pues bien, creo que el país que tiene más avances es España, donde sí está tipificado los delitos de odio, ¿no? En redes sociales. Pero aún así, en todo el mundo falta mucho por avanzar en este caso. Lamentablemente, estos vacíos legales permiten que existan estos ataques en redes sociales. Pero en todo el mundo, incluso aquí en Suecia, no existe algo que lo tipifique y lo castigue. Solamente se les considera como amenazas, ¿no? De muerte o amenazas de agresión, ¿no? Clásicas en el modelo penal. Pero sí hace falta como analizar y entender que esto es un mundo nuevo y que estas operaciones existen y que falta mucha jurisprudencia al respecto. El cambio de administraciones de propietarios de Twitter, por ejemplo, estos sacudones que de repente vemos con Facebook o con TikTok, ¿sirven de algo? ¿Ves algún cambio, algún avance? Pues parece que con los cambios que va a haber en Twitter, con el cambio en la forma en cómo funciona la creación de tweets, se puede frenar un poco la creación de bots y de trolls. Lo que puede hacer es que se reduzcan en intensidad, pero no en que dejen de existir. Pero sí, ya no veríamos ataques tan grandes, ¿no? De miles de cuentas, pero aún así seguirían existiendo. O sea, los límites en Twitter es que solamente se tiene que pagar para hacer uso de la tecnología para crear varias cuentas de Twitter. Entonces eso frenaría mucho a los ejércitos de bots que nacen cada día. Y en el caso de TikTok y de Facebook, yo creo que Facebook es el que ha avanzado también un poco más en colaborar con organizaciones civiles para detectar este tipo de ataques, pero aún así creo que hace falta muchísimo. Aunque es un avance que este tipo de cosas están ocurriendo. Oye, Beto, pero es que te escucho y caigo en conciencia, efectivamente es un mundo nuevo, pero hablar de redes sociales en muchas ocasiones, hablar de TikTok, de Facebook, se habla como de un tema de millennials, como si no tuviera mayor repercusión. Pero además se están sumando trabajos, actividades como el chat GPT, que ya veíamos la manipulación de imágenes, la creación de imágenes apenas ayer con las imágenes de Trump, por supuesto, la voz, por supuesto, el robo de datos biométricos. Estamos frente a un mundo digital que nos puede poner contra las cuerdas a nosotros mismos. Sí, es un mundo que está a punto de cambiar para siempre. Hasta ahora estamos en la llamada red 2.0, en que la información es alimentada por los usuarios. Y ya vemos estos grandes ataques, estos grandes desinformaciones.
Pero el problema con la inteligencia artificial es que estos procesos van a ser más rápidos. O sea, ya no va a hacer falta contratar un ejército de personas que realicen el ataque, sino que van a ser ataques automáticos, muy difíciles de detectar. Hoy en día ya es muy difícil de detectar un ataque solamente con software especializado, pero sí nos vamos a enfrentar a una desinformación que va a ser muy difícil de descifrar, porque estos programas ya son capaces de crear imágenes muy reales, crear noticias muy reales. Es impresionante ChatGPT, las cosas que puede crear, lo he estado probando los últimos 2 meses, y prácticamente puede crear una historia totalmente verosímil y es casi imposible de detectar, porque además redacta muy bien, o sea, redacta muy bien como un ser humano, ¿no? Es un programa en que uno le puede pedir varias cosas y puede crear un escrito, hasta un programa de computación. Y en la generación de imágenes, sobre todo el deepfake, que esta capacidad de crear videos con la cara de personas, pues nos puede llevar a un nuevo nivel de difamación, ¿no? Donde a muchas personas se les aparezca haciendo cosas indebidas y con la intención de destruirlos, ¿no? Moralmente. No solamente los grandes gobernantes, pero imagínense una campaña contra una periodista acusándola de hacer algo, va a ser muy difícil de demostrar que no lo está haciendo, ¿no? Claro. Con esta tecnología. Y si además se crean estos textos artificialmente, nos vamos a enfrentar a algo que en 2 o 3 años va a ser muy difícil y que puede provocar mucha violencia. Alberto Escorcia, muchísimas gracias por compartir con nosotros tu testimonio y el análisis después de que te has vuelto un experto con estos temas. Muchísimas gracias por atender al auditorio de Mega Noticias. Muchas gracias por la invitación. Hasta luego. Hasta luego. Sabe que puede recuperar esta entrevista en los próximos espacios informativos.